Bjorn Puño de Hierro estaba patrullando el borde norte de su reino cuando él escuchó el grito. Un siglo de gobernar los pactos del norte había enseñado a él a reconocer la diferencia entre gritos, miedo, agonía, rendición. Esto era ninguno de esos. Esto era desafío envuelto en furia, comprimido en un sonido crudo que rasgó a través la tormenta como un grito de guerra. Vino del este, del bosque raíz negra, técnicamente territorio del Consejo, pero suficientemente cerca a sus fronteras, que el sonido llevó claramente a través del viento aullante. Él se detuvo a medio paso, lluvia resbalando por sus hombros desnudos, ojos violetas entrecerrándose mientras un rayo partía el cielo. A través del diluvio torrencial, él pudo ver figuras moviéndose en el borde del bosque. Antorchas, un círculo de fuego siendo tallado en la tierra, y en el centro, una pequeña figura luchando contra las manos que la arrastraban hacia adelante. Esto no era su preocupación. El Consejo de Cuervos gobernaba sus propias ejecuciones, sus propios juicios. Pero algo sobre ese grito, sobre la cruda negativa en ello, hizo a él moverse. Él alcanzó la línea de árboles en momentos, su velocidad sobrenatural llevando a él sobre terreno que habría tomado a lobos ordinarios horas para navegar. Él esperó brutalidad, él esperó crueldad. Lo que él no esperó fue sentir su pecho tensarse con algo que él no había sentido en décadas: reconocimiento. Antes de que continuemos, por favor golpea el botón de suscribir y me gusta y de qué ciudad estás sintonizando. Me encanta saber dónde esta historia te encontró. Ahora, de vuelta a la historia. Desde las sombras de un roble antiguo, Bjorn observó cómo guardias de manada empujaban a una mujer joven a sus rodillas dentro de un anillo de runas talladas. Sus ojos plateados ardían incluso mientras sangre corría por su sien. El vidente dio un paso adelante, túnicas blancas ondeando, y declaró el propósito del ritual en una voz que no llevaba misericordia. Prueba de purificación, que el bosque juzgue lo que la manada no puede. Pero Bjorn vio la verdad inmediatamente. Esto no era una prueba. Esto era una ejecución vestida de ceremonia. Las runas estaban mal, retorcidas, diseñadas no para probar, sino para atrapar. Y cuando los ojos de la mujer barrieron el círculo, aterrizando en un macho de hombros anchos que rehusó a encontrar su mirada, luego en una hembra más pequeña que se apartó completamente, él vio el momento exacto en que ella entendió. Traición, completa y absoluta. Eva, ella susurró, voz quebrándose. La mandíbula del macho se apretó, pero él no miró. Astrid. Los hombros de la hembra se encorvaron, pero ella permaneció en silencio. El vidente levantó sus manos. El círculo se encendió. Llamas rugieron a la vida, sellándola a la mujer dentro. Ella fue empujada hacia atrás, tropezando, y los guardias se retiraron como si ella llevara la peste. Paso más profundo, el vidente ordenó. Deja que el bosque decida. Por un momento la mujer se quedó congelada, lluvia empapando su vestido rasgado, sangre mezclándose con agua. Entonces ella levantó su barbilla, ojos plateados reflejando la luz del fuego, y hizo algo que hizo a la respiración de Bjorn atraparse. Ella se rió. No histeria, no miedo, amarga, oscura comprensión. No me estás probando, ella dijo claramente, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Me estás alimentando a ello. Entonces ella se giró y caminó más profundo en el bosque raíz negra, cabeza alta, mientras aquellos que la habían condenado observaban en silencio. El momento en que ella cruzó el umbral, Bjorn lo sintió. Un pulso, antiguo, violento, imposible. Resonancia.
El fenómeno más raro en la historia de los lobos, la señal de sangre ancestral, encontrando sangre ancestral. Esta mujer rota, sangrando, llevaba poder en sus venas que rivalizaba con el suyo propio, lo cual levantó una pregunta muy importante. ¿Por qué alguien con linaje alfa antiguo estaba siendo arrojada a un terreno de ejecución en medio de una tormenta? La manada se dispersó rápidamente, como si tuviera miedo de quedarse cerca de lo que ellos habían hecho. Aclara la garganta. Los fuegos murieron. Las runas brillaron débilmente, luego se desvanecieron. Y Behorn se quedó bajo la lluvia, mirando el punto donde ella desapareció en la sombra, sintiendo algo que él no había sentido en un siglo. Vacilación, él debería irse. Esto era asunto del consejo, justicia de manada, no su preocupación. Pero ese grito, esa risa, esa caminata con la columna recta hacia la muerte. El lobo dentro de él gruñó, exigiendo que él investigara, exigiendo que él supiera por qué esta mujer sentía como un trueno en sus venas cuando él no había sentido nada por décadas. Bjorn cruzó el límite hacia tierra del consejo, hacia el bosque raíz negra, rompiendo la neutralidad por primera vez desde que él había tomado la corona. El bosque lo tragó inmediatamente, árboles antiguos gimiendo, ramas retorciéndose. Pero él se movió a través de la oscuridad como si él la poseyera, ojos violetas brillando, siguiendo el tirón de esa resonancia imposible. Él la encontró una hora después. Ella estaba de rodillas junto a un arroyo, tratando de lavar la sangre de su cara con manos temblorosas. Moretones ya florecían por sus brazos. Su respiración era trabajosa, costillas probablemente rotas. Pero ella estaba viva, consciente, y cuando las sombras se movieron en la maleza, rodeándola con intención depredadora. Ella no gritó. Ella tarareó una melodía baja, inquietante. Viejas canciones rúnicas que su abuela solía cantar. Canciones destinadas a calmar a niños asustados. Las criaturas del bosque se detuvieron, confundidas por una presa que cantaba en lugar de correr. Bighorn se movió antes de que ellos pudieran decidir. Él se transformó parcialmente, suficiente para mostrar dominio, y las criaturas se dispersaron como humo. La cabeza de la mujer se levantó de golpe, ojos plateados fijándose con sus ojos violetas, y la resonancia se estrelló contra él tan fuerte que él casi se tambaleó. Poder, crudo y suprimido y furioso, enrollado bajo su piel como una tormenta enjaulada. Ella intentó levantarse, falló, se desplomó de vuelta contra las rocas. ¿Quién eres? Ella jadeó, una mano presionada a sus costillas. Bjorn se acercó lentamente, notando cómo su cuerpo se tensaba a pesar de su agotamiento, cómo sus ojos seguían sus movimientos con el cansancio de alguien que esperaba violencia. Alguien que quiere saber, él dijo, voz baja y áspera. ¿Por qué una mujer con sangre ancestral simplemente caminó hacia una sentencia de muerte sin suplicar por misericordia? Sus ojos se abrieron fraccionalmente, luego se entrecerraron. ¿Lo sentiste? Sí, entonces sabes lo que soy. Su risa fue amarga, contaminada, equivocada, peligrosa. Bjorn se arrodilló junto a ella, ignorando cómo ella se encogió y tocó 2 dedos a su sien. La anomalía lo golpeó inmediatamente. Su presión, años de ella tejidos a través de su misma esencia, como veneno en raíces. ¿Quién te hizo esto? Todos, ella susurró. Mi manada, los ancianos. Ellos dijeron que mis ojos estaban malditos, que yo perturbaba las defensas, que yo era mejor borrada. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Bjorn tomó una decisión que rompería un siglo de cuidadosa neutralidad.
No estás muriendo esta noche, él dijo, recogiéndola en sus brazos con una gentileza que sorprendió incluso a él. Porque si alguien pasó por tantos problemas para matarte, debe ser absolutamente aterradora. Ella lo miró a través de su cabello ensangrentado, confusión y algo como esperanza parpadeando en su rostro. Quiero ver qué sucede, continuó Bjorn, sintiendo el pulso del bosque a su alrededor en respuesta a sus palabras. Cuando despiertes enojada. Esta es la historia de un asesinato que falló y una reina que se levantó de las cenizas. Porque, ¿qué sucede cuando un rey alfa enseña a una loba suprimida que ella nunca estuvo rota, solo enjaulada? Dele a ese botón de me gusta si quieres ver a Fregus o Lauder quemar a todos los que intentaron enterrarla. Averigüemos quién realmente debería haber tenido miedo. La traición. La tormenta había estado acumulándose desde el amanecer. Nubes oscuras rodando sobre las montañas del norte como un ejército invasor. Al anochecer, la lluvia caía en láminas tan gruesas que apenas podías ver a 10 pies de distancia, convirtiendo los senderos del bosque en ríos de barro y ramas rotas. La tormenta había estado acumulándose desde el amanecer. Nubes oscuras rodando sobre las montañas del norte como un ejército invasor. Al anochecer, la lluvia caía en láminas tan gruesas que apenas podías ver a 10 pies de distancia, convirtiendo los senderos del bosque en ríos de barro y ramas rotas. Pero Fridis apenas sentía el frío ya. Mientras ella tropezaba más profundo en el bosque raíz negra, sangre mezclándose con la lluvia en su piel, su mente se deslizaba hacia atrás a través del tiempo como dedos a través del agua. 17 años antes. Mamá, ¿por qué zumban las piedras cuando yo paso junto a ellas? El rostro de su madre se había puesto pálido, ojos plateados, del mismo tono que los de Fridus, parpadeando con algo entre miedo y resignación. Las piedras guardianas en el borde de su aldea temblaban cada vez que Fridis de 5 años se acercaba, sus antiguas runas brillando un tenue azul en respuesta a su presencia. No las toques, cariño, su madre susurró, apartándola rápidamente. Solo mantente alejada de las fronteras. Pero Fridus ya había visto a los ancianos observando desde su salón del consejo. Ya había oído los susurros que la seguían por la plaza del pueblo. Incorrecta. Aclara la garganta. Maldita. No debería haber nacido bajo esa luna. Su padre se negó a mirarla a los ojos en la cena esa noche. Él no la había mirado correctamente desde su nacimiento, como si temiera lo que él podría haber reflejado en esa mirada plateada 12 años antes. Siempre te protegeré, Frey. Siempre. La promesa de Astrid había sentido como evangelio. Ellas tenían 8 y 9, hermanas de sangre juradas en secreto bajo el viejo roble, sangre mezclada y enterrada en las raíces. Astrid era todo lo que Fridus no era. De ojos dorados, perfectamente ordinaria, amada por la manada sin preguntas, pero Astrid la había elegido de todos modos. Solo tienen miedo, dijo Astrid, trenzando el cabello oscuro de Fregus con dedos gentiles. Porque eres diferente, especial. Especial significa peligroso aquí, Fridis respondió en voz baja. Astrid la había abrazado fuerte. Entonces yo también seré peligrosa. El recuerdo sabía a ceniza ahora porque cuando importaba, cuando el círculo de fuego se cerró y los ojos de Fredus encontraron los suyos en desesperación, Astrid se había apartado. Siempre había durado exactamente 11 años. 5 años antes, el Consejo de Cuervos gobernaba todo en los pactos del norte. 9 ancianos sin rostro detrás de máscaras ceremoniales que decidían alianzas, aprobaban uniones y ordenaban ejecuciones sin nunca explicar por qué.
Ellos afirmaron preservar antiguas líneas de sangre para proteger la pureza de la manada, para mantener el orden. Lo que ellos realmente hicieron fue borrar a cualquiera que amenazara su control. Fried aprendió esto el día que ellos aprobaron su contrato de apareamiento con Ivar Black. Debes estar agradecida, el vidente le dijo, voz plana. La familia de Eber está dispuesta a pasar por alto tu condición. No muchos lo harían, condición. Como si sus ojos plateados fueran una enfermedad, como si el poder vibrando bajo su piel, poder que ella había aprendido a enterrar tan profundo que ni siquiera ella podía sentirlo ya, fuera algo vergonzoso. Ivar había sido amable al principio, distante, pero amable. Él nunca la tocó más de lo que el deber requería. Nunca la miró de la manera que se suponía que las parejas se miraran. Estoy haciéndole un favor a mi familia, él había dicho una vez, borracho de vino de invierno, quitándole la chica maldita de las manos del consejo. Ellos nos prometieron tierras, recursos. Ella era una transacción, un problema resuelto a través de papeleo. Y cuando ella intentó irse, intentó correr a los territorios del sur, donde el rumor decía que las reglas eran diferentes. Los cazadores del consejo la habían arrastrado de vuelta en un día. La sangre contaminada no elige. El vidente había susurrado, tallando runas de supresión en la piel de Fredus, mientras ella gritaba. La sangre contaminada obedece. Presente. Una rama se partió detrás de ella. Fregus giró, costillas gritando en protesta, y se encontró frente a una oscuridad vacía. El bosque la oprimía por todos lados, árboles antiguos gimiendo como huesos viejos. Las sombras se movían donde no deberían moverse las sombras. Los susurros se enroscaban en el aire, voces hablando en idiomas que ella casi reconocía. Contaminada, maldita, nuestra ahora. No soy tuya, ella dijo entre dientes, forzándose a seguir moviéndose. No soy de nadie. El bosque se rió. O tal vez eso era solo viento a través de ramas rotas. Su visión se volvió borrosa. El dolor le atravesó el pecho con cada respiración. Las runas de supresión que el vidente había tallado años atrás ardían contra su piel. Reaccionando a algo en este lugar, manteniendo su poder bloqueado incluso mientras su cuerpo se desmoronaba, ella tropezó con raíces, se sostuvo contra un tronco de árbol, siguió caminando. Solo acuéstate, sería más fácil, más rápido. El pensamiento le susurró en la mente como veneno. Ella lo reconoció como su propia voz. La parte de ella que había sido rota por años de que le dijeran que estaba mal, era peligrosa, mejor muerta. Pero otra voz respondió, más pequeña, más feroz. Ellos querían que suplicaras. No lo hiciste, no empieces ahora. Así que ella tarareó en su lugar las viejas canciones rúnicas que su abuela le había enseñado antes de que el consejo prohibiera tales cosas. Canciones sobre lobos que corrían con la luna, sobre mujeres que se convirtieron en leyendas, sobre un poder que no podía ser enjaulado para siempre. El tarareo estabilizó su respiración, calmó el pánico tratando de arañar su garganta. Ojos aparecieron en la oscuridad, criaturas del bosque amarillas depredadoras, circulando atraídas por el olor a sangre y miedo. Se movían como sombras líquidas, acercándose, esperando que ella cayera. Fried presionó su espalda contra un árbol y encontró sus miradas una por una. Sobreviví a mi propia manada. Ella dijo suavemente, ¿crees que me asustas? Las criaturas se detuvieron confundidas. La presa no hablaba. La presa corría. Ella comenzó a tararear de nuevo, más fuerte esta vez, la melodía tejiéndose a través de la lluvia
y la oscuridad como un escudo hecho de sonido. Los ojos de las criaturas parpadearon, vacilaron, y lentamente se derritieron de vuelta en las sombras, no porque ella fuera fuerte, sino porque ella se negó a actuar como presa. Fredus soltó un suspiro tembloroso y se deslizó por el tronco del árbol, el agotamiento finalmente ganando. Ella se llevó las rodillas al pecho, temblando violentamente, y observó la oscuridad en busca de movimiento. La primera noche en el bosque Raíz Negra se suponía que te mataría. Todos lo sabían. El bosque decidía quién merecía irse y quién se convertiría en parte de sus raíces. Pero Fredus no cerró los ojos. Ella siguió tarareando, siguió observando, siguió respirando a pesar del dolor. Aclara la garganta. Y mientras las horas pasaban lentamente y los relámpagos fracturaban el cielo, ella sintió algo moverse en el aire a su alrededor. El bosque estaba escuchando. La lluvia comenzó a amainar. Los susurros se desvanecieron en silencio. Y en ese silencio, Friedis lo sintió. Ojos sobre ella, no depredadores, no hambrientos, evaluando. Ella levantó la cabeza lentamente, ojos plateados escaneando la oscuridad, y vio una forma en las sombras, masiva, silenciosa, incorrecta de una manera que hizo que su pulso se acelerara. No con miedo, sino con reconocimiento. Lo que sea que estuviera allí observándola, no era manada, no era consejo, no era nada que le hubieran enseñado a temer. Era algo más viejo, y por razones que ella no podía explicar, no la había dejado morir. Los labios de Frieda se curvaron en una sonrisa amarga. Bueno, ella llamó suavemente a la oscuridad. ¿Vas a matarme o solo a mirar? La forma no se movió, no respondió, pero ella sintió el peso de su atención como calor contra su piel, y supo con absoluta certeza que este bosque no había elegido su muerte. Había elegido algo completamente diferente. Bjorn Puño de Hierro no había roto un juramento en un siglo, ni cuando los pactos del sur suplicaron por su intervención durante las guerras de sangre, ni cuando su propio hermano lo desafió por la corona y perdió, ni siquiera cuando el Consejo de Cuervos se ejecutó inocentes en sus fronteras y lo desafió a objetar. La neutralidad era el precio de la paz. La lección grabada en sus huesos por una traición tan profunda que había congelado su corazón por 100 años. Y sin embargo, aquí estaba él, medio transformado bajo la lluvia, observando a una mujer moribunda tararear a depredadores como si ella tuviera algún derecho a seguir viva. Esto no es tu preocupación, su mente insistía. Deja que la justicia del consejo se desarrolle. Tú juraste. Pero la resonancia zumbaba en su pecho como un segundo latido, ahogando la razón. Él había sentido esto solo una vez antes, hace 200 años, con una mujer que había llevado una corona junto a él y plata en sus ojos, que había susurrado promesas en la oscuridad, y luego había vendido toda su línea de sangre al consejo por poder. Sarafene, el nombre aún sabía a veneno. Ella también había llevado sangre ancestral, linaje alfa antiguo que rivalizaba con el suyo propio. El consejo había temido lo que su unión crearía, una dinastía demasiado poderosa para controlar. Así que ellos le hicieron una oferta, traicionarlo, borrar su línea y gobernar sola con su bendición. Ella la había tomado sin dudar. Bjorn había jurado ese día, de pie sobre las cenizas de su familia, que él nunca intervendría en los asuntos del consejo de nuevo, que él gobernaría su reino con dominio absoluto y dejaría que el resto del mundo ardiera. Aclara la garganta. Pero esta chica sangrando, desafiante que se negó a suplicar, ella sentía como un trueno en sus venas, y el bosque mismo se inclinaba hacia ella como si ella llevara luz de luna bajo su piel.
El movimiento en la maleza devolvió su atención al presente. Las criaturas estaban regresando, envalentonadas por su debilidad, el hambre anulando su confusión anterior. El tarareo de Fridus flaqueó, sus ojos rastrearon las sombras que se acercaban, su mirada plateada atenuándose con el agotamiento. Ella intentó ponerse de pie, falló, cayó de espaldas contra el tronco del árbol con un jadeo de dolor. Las criaturas se abalanzaron. Bighorn se movió. Él no pensó, no calculó, solo se movió más rápido de lo que los ojos mortales podían seguir. Su transformación parcial completándose a medio paso, garras extendidas, músculos tensos, ojos violetas brillando. Él golpeó a la primera criatura con suficiente fuerza para destrozar su columna vertebral, enviándola volando contra un árbol a 20 pies de distancia. A la segunda la atrapó por la garganta, garras hundiéndose profundamente, y la arrojó a la oscuridad con un gruñido que hizo que todo el bosque se silenciara. La tercera intentó correr. Bighorn fue más rápido. Él la inmovilizó en el suelo con una mano, dejó que viera al depredador ápice en sus ojos, al rey alfa que había gobernado durante un siglo sin oposición, y la observó gimotear antes de soltarla. «¡Corre!», él gruñó, «y dile a todo en este bosque que ella está reclamada». La criatura huyó como humo y viento. Bighorn se enderezó, la lluvia deslizándose por su forma parcialmente transformada, y se giró para encontrar a Freydis mirándolo con ojos plateados muy abiertos. No miedo, no gratitud, reconocimiento. «Tú», ella respiró, «tú estabas allí en el círculo». Él no respondió, solo la observó luchar por mantenerse consciente. Observó las runas de supresión en su piel pulsar con una luz enfermiza, luchando por mantener su poder enterrado incluso mientras su cuerpo colapsaba. «Las defensas», ella jadeó, presionando una mano en su pecho, «se están rompiendo». El aire a su alrededor se estremeció, se agrietó, y de repente la magia de supresión que el Consejo había tejido a través de su propia esencia comenzó a astillarse como hielo bajo presión. Fright gritó, no dolor, no miedo, liberación. Fuego plateado se encendió bajo su piel solo por un momento antes de que las defensas volvieran a su lugar, bloqueándolo. Pero ese momento fue suficiente. Bighorn lo sintió como un rayo en el pecho. Sangre ancestral, pura, antigua, más concentrada de lo que incluso la de Seraphine había sido. Esto no era solo poder antiguo, esto era primordial. El tipo de linaje que el Consejo supuestamente había borrado siglos atrás. El tipo que podía remodelar territorios con un pensamiento. Doblegar lobos menores con solo su presencia. Desafiar incluso a él por el dominio. No es de extrañar que hubieran intentado matarla. Freyd se desplomó hacia adelante, inconsciente, antes de tocar el suelo. Bighorn la atrapó. En el momento en que su piel tocó la suya, la resonancia explotó a través de él con suficiente fuerza para hacerlo caer sobre una rodilla. Cada terminación nerviosa se encendió. Cada instinto gritó, «¡Mía!», con una posesividad que él no había sentido desde. No, no desde. Esto era diferente, más fuerte, aterrador en su intensidad. Él podía sentir su latido sincronizándose con el suyo. Podía sentir el poder suprimido bajo su piel, llamando al suyo como una respuesta a una pregunta que él había dejado de hacer décadas atrás. Vínculo de pareja. El lobo dentro de él gruñó. «Reclámala ahora». Bighorn forzó el instinto hacia abajo con un siglo de control practicado y se centró en el problema inmediato. Ella estaba muriendo lenta, pero ciertamente. Las runas de supresión eran veneno, y su cuerpo no podía sostenerlas mucho más. Horas,
quizás un día como máximo. Él tenía dos opciones: dejarla y mantener su neutralidad, o llevarla a través de sus fronteras y declarar la guerra al Consejo. Fritz se movió ligeramente en sus brazos, y sus labios se movieron, formando palabras demasiado silenciosas para escuchar. Bjorn se inclinó más cerca. No rogaré, ella susurró, incluso inconsciente. No lo haré. Algo en su corazón congelado se resquebrajó. Él se puso de pie, acunándola contra su pecho con una gentileza que lo sorprendió, y miró su rostro manchado de sangre. Ojos plateados ocultos bajo los párpados cerrados. Cabello oscuro pegado a la piel pálida, desafiante incluso en la inconsciencia. Si alguien pasó por tantos problemas para matarte, él pensó, debe ser absolutamente aterradora. Y él quería verlo. Quería ver qué pasaba cuando este poder enjaulado finalmente se liberara. Quería ver los rostros del consejo cuando se dieran cuenta de que su mayor error no había muerto en el bosque Raíz Negra. Ella había encontrado a un rey alfa en su lugar. Bjorn se giró hacia su territorio, hacia la fortaleza fronteriza oculta donde ninguna ley del consejo llegaba, y dio el primer paso que rompería un siglo de neutralidad. El bosque se movió a su alrededor, los árboles inclinándose, las sombras retrocediendo, y él lo escuchó, un susurro en el viento, antiguo y aprobador. El bosque ya eligió, Bjorn murmuró, mirando a la mujer en sus brazos. Y por primera vez en 100 años, él eligió algo para sí mismo. Él cruzó la frontera sin mirar atrás. La fortaleza fronteriza era un secreto que incluso la mayoría de la propia manada de Bjorn no sabía que existía. Construida en la ladera de la montaña siglos atrás, escondida detrás de piedras de protección y magia antigua, servía como refugio para el rey Alfa cuando el peso de la corona se volvía demasiado pesado para soportar en público. Muros de piedra, una sola chimenea, muebles escasos lisos por el tiempo, sin lujo, sin testigos, solo silencio. Bjorn cerró la puerta de una patada y llevó a Fridus a la cama, poco más que pieles apiladas en un marco de madera. Él la acostó con cuidado, notando cómo su respiración se había vuelto superficial, cómo las runas de supresión en su piel pulsaban con una luz verde enfermiza. Veneno tejido a través de la magia, la especialidad del consejo. Él trabajó en silencio, reuniendo suministros, agua, tela limpia, ungüentos curativos que habían estado sin usar por décadas. Sus manos, hechas para la violencia, se movieron con sorprendente gentileza mientras él limpiaba la sangre de su rostro, revelando rasgos afilados y piel demasiado pálida. La herida en la cabeza no era profunda. Costillas agrietadas pero no rotas, moretones por todas partes. Pero las runas, la mandíbula de Bjorn se apretó mientras él las examinaba, talladas en su clavícula, sus muñecas, su esternón, no recientes, de años, en capas como tejido cicatricial, cada una reforzando la última, manteniendo su poder enterrado tan profundo que ella probablemente ni siquiera sabía lo que llevaba. Sistemático, calculado, cruel. Él trazó una con su pulgar, sintiendo la anomalía de ello, y un fuego violeta parpadeó en sus dedos, su propio poder respondiendo, queriendo quemar la magia. Pero romper las runas de supresión sin matar al portador requería una precisión que él no confiaba en tener. Todavía no. No sin saber exactamente lo que el consejo había hecho. El fuego crepitó, la lluvia tamborileaba contra la piedra. Aclara la garganta. Bjorn se sentó en la silla junto a la cama y la observó respirar. Esta mujer imposible que había sobrevivido a lo que debería haberla matado 3 veces. ¿Por qué? Pensó,
¿Por qué ella siente como... Los ojos de Fridus se abrieron de golpe, encontrando los violetas a través de 3 pies de espacio iluminado por el fuego. Ella se movió instantáneamente, rodando de la cama a pesar del dolor, poniendo distancia entre ellos, de espaldas a la pared. Su respiración era rápida y superficial, sus ojos escaneando la habitación en busca de salidas, de armas, de cualquier cosa. ¿Dónde? Su voz se quebró. Ella tragó con dificultad. ¿Dónde estoy? A salvo, dijo Bjorn, sin moverse de la silla. Estás en mi territorio. El consejo no puede alcanzarte aquí. Sus ojos se entrecerraron. El consejo llega a todas partes. No aquí. ¿Quién eres? Bjorn, puño de hierro, rey alfa del reino del norte. El reconocimiento parpadeó en su rostro, seguido inmediatamente por incredulidad. El rey alfa no interfiere en los asuntos del consejo. Todos lo saben. No lo hago. Bjorn se inclinó ligeramente, codos en sus rodillas. Normalmente. Entonces, ¿por qué? Ella se detuvo, presionando una mano en sus costillas con un quejido. ¿Por qué estoy aquí? Porque llevas sangre ancestral, porque el bosque te respondió, porque él hizo una pausa sopesando sus palabras, porque quería ver qué sucede cuando despiertes enojada. Fridus se rió. El sonido era amargo, roto. No estoy enojada, estoy cansada. Mentira. Sus ojos brillaron. No me conoces. Sé que no suplicaste, Bjorn dijo en voz baja. Sé que caminaste hacia ese bosque con la cabeza alta. Sé que tarareaste canciones a los depredadores en lugar de gritar. Lo sé. Él encontró su mirada con firmeza. Eres más fuerte de lo que querían hacerte creer. El silencio se extendió entre ellos, cargado de cosas no dichas. Los dedos de Fried se movieron inconscientemente hacia las runas en su clavícula, trazando las cicatrices con un gesto familiar que hablaba de años haciendo exactamente eso. Fuerte, repitió suavemente. Los ancianos dijeron que era peligrosa, equivocada, que mi poder estaba contaminado, que yo destruiría todo si alguna vez... Ella se detuvo. Si alguna vez qué, si alguna vez despertaba. Su voz bajó a apenas un susurro. Eso es lo que hacen las runas, mantenerme dormida, mantenerme enterrada. Las manos de Bjorn se apretaron. ¿Cuánto tiempo? 13 años, desde que tenía 5. Ella miró sus muñecas cicatrizadas. Cada vez que sentían algo agitarse, agregaban otra capa, otro candado, hasta que no podía sentir nada en absoluto. La crueldad casual de eso hizo que algo oscuro y violento se agitara en el pecho de Bjorn. ¿Y tu manada permitió esto? Mi manada lo ordenó. La risa de Fried fue hueca. Tenían miedo. El consejo les dijo que yo era una amenaza para la estabilidad, que la sangre ancestral no había existido durante siglos y no debería existir ahora, que yo era una anomalía, un error a corregir. Ella comenzó a tararear, suave, apenas audible, la misma canción rúnica del bosque. Bjorn notó inmediatamente. Haces eso cuando tienes miedo. Fridus se detuvo a mitad de la nota, sorprendida. ¿Qué? Viejas canciones. Él inclinó la cabeza ligeramente. Mi abuela solía cantarlas para calmar a los niños durante aclara la garganta, las tormentas. No soy una niña. No. Bjorn estuvo de acuerdo. Algo cambió en su expresión. No lo eres. Otro silencio. Este diferente. Cargado. Fregus se llevó las rodillas al pecho, haciendo una mueca. ¿Por qué me salvaste? ¿Realmente? Dijiste que no interfieres. Yo juré neutralidad hace un siglo,
interrumpió Bjorn, su voz adquiriendo un tono más duro. Después de que alguien con sangre ancestral me usó, traicionó todo lo que amaba y vendió toda mi línea de sangre al Consejo por poder. Vi arder a todos los que me importaban, y juré que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente para hacer eso de nuevo. Nunca intervenir en la política del Consejo. Nunca. Él se detuvo con la mandíbula apretada. Pero estás aquí, dijo Fridus suavemente. Cruzaste territorio del Consejo, me trajiste a través de tus fronteras. Eso no es neutralidad. No, no lo es. Entonces, ¿por qué? Bjorn encontró su mirada y por primera vez la dejó ver la verdad. Porque cuando te toqué, sentí algo que no había sentido en 100 años. Resonancia. Y necesito saber si eres como ella, si usarás ese poder para destruir o si eres algo diferente. ¿Diferente cómo? La palabra colgó en el aire entre ellos. Fridus lo estudió con esos ojos plateados inquietantes, viendo más allá del rey Alfa al hombre debajo, el que llevaba un siglo de traición como una corona de espinas. No sé lo que soy, admitió en voz baja. Me mantuvieron enterrada tanto tiempo. No sé quién habría sido sin las runas, sin el miedo. Ella hizo una pausa. Pero sé lo que no soy de ella. Quien quiera que fuera. Algo en la expresión de Bjorn se suavizó fraccionalmente. Bien. Un tronco se movió en el fuego. Chispas danzaron hacia arriba. Entonces Bjorn se puso rígido, su cabeza girando bruscamente hacia la puerta. Sus ojos brillaron violeta. ¿Qué? Fridus comenzó en voz baja. Él se levantó en un movimiento fluido, cada músculo tensándose. Alguien cruzó mis fronteras. Varios alguien quién. La sonrisa de Bjorn era toda dientes y sin calidez. Cazadores, los del consejo. El rostro de Fridus se puso pálido. ¿Nos siguieron? No. Bjorn se movió a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Ya venían. Esto fue planeado. Él se volvió hacia ella, ojos violetas brillando. Nunca tuvieron la intención de dejarte morir en silencio en ese bosque. Querían asegurarse. Entonces necesitamos correr. Yo no corro. Las palabras llevaban una certeza absoluta. Fritz se puso de pie a pesar del dolor. A pesar de todo, dijiste neutralidad. Yo rompí eso en el momento en que te llevé a través de la frontera. La voz de Bjorn bajó a algo peligroso. Y no hago nada a medias. Afuera en la oscuridad, empapada por la lluvia. Las sombras se movieron hacia la fortaleza. La cacería los había encontrado. No te muevas. La orden de Bjorn fue absoluta mientras él cruzaba la habitación en dos zancadas, colocándose entre Freydis y la puerta. Sus dos ojos nunca dejaron la ventana, rastreando el movimiento en la oscuridad que ella no podía ver. ¿Cuántos? Preguntó Frois, forzando su voz a mantenerse firme a pesar del miedo que le recorría la columna vertebral. 6, quizás 7. La mandíbula de Bjorn se apretó. Están rodeando, profesionales, entrenados por el consejo. Entonces estamos en desventaja numérica. Tú lo estás. Él la miró de reojo, ojos violetas brillando. Yo no. La certeza en su voz debería haber sido arrogante. En cambio, era simplemente un hecho. Bjorn se movió hacia un cofre de madera en la esquina, sacando armas que parecían antiguas. Una hoja con runas grabadas a lo largo de su longitud. Garras hechas de algún metal oscuro que parecía beber la luz del fuego. Pero se detuvo, sus dedos flotando sobre algo envuelto en cuero envejecido en el fondo del cofre. Un libro pequeño, encuadernado en lo que parecía piel. ¿Qué es eso?, preguntó Frid. Registros de linaje de antes de que el consejo reescribiera la historia. Bjorn lo levantó con cuidado, llevándolo a la mesa.
Si llevas sangre ancestral, tu linaje estará aquí. El consejo destruyó la mayoría de estos, pero mi familia mantuvo uno escondido. Él lo abrió, las páginas crujiendo con la edad, y comenzó a escanear los nombres y símbolos escritos en antigua escritura rúnica. Su dedo trazó líneas de sangre, conexiones, marcadores que no significaban nada para Fridus, pero todo para él. Luego se detuvo, se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Fridus se acercó a pesar del dolor. ¿Qué encontraste? La voz de Bjorn era baja, casi reverente. No eres solo sangre ancestral, eres sangre primera, hija de Ulf, hija de Ulf. Descendencia directa de la línea alfa original, los que caminaron con los dioses antes de que las manadas siquiera existieran. Freydis sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Eso no es posible. Esa línea fue borrada. Sí. Bjorn la miró y ella vio algo como asombro en su expresión. El consejo lo llamó la purga de los primeros hace 300 años. Cazaron a cada descendiente vivo de los alfas originales y los ejecutaron. Hombres, mujeres, niños. Afirmaron que era necesario para la estabilidad, que demasiado poder concentrado destrozaría las manadas. Pero realmente, Freydis susurró, pero realmente tenían miedo. La primera sangre podía comandar cualquier manada, podía anular la autoridad del consejo con pura presencia, podía remodelar territorios con un pensamiento. Él hizo un gesto hacia las runas en su piel. Por eso te enterraron tan profundo. Si alguna vez despertaras, si tu poder alguna vez se manifestara, serías imparable. Las palabras se sentían extrañas en su boca, incorrectas. Le habían llamado débil, rota, inútil toda su vida. Y ahora tu manada lo sabía. Aclara la garganta. La voz de Bjorn se endureció. Tenían que saberlo. Los ojos plateados, la forma en que las defensas reaccionaban a ti, esos son marcadores de primera sangre. Ellos sabían exactamente lo que eras, y ayudaron al consejo a enjaularte. Las piernas de Freyd cedieron. Ella se hundió en la silla, su mente acelerada. Cada momento de su infancia de repente redefinido. La negativa de su padre a mirarla. Los susurros de los ancianos, el matrimonio estratégico de Ivar, incluso la amistad de Astrid. ¿Había sido algo de eso real? ¿O habían estado todos observando, esperando, asegurándose de que el monstruo permaneciera encerrado? Estaban aterrorizados de mí. Ella respiró. Todos esos años debieron haberlo estado. Bjorn cerró el libro. Porque la primera sangre no solo lleva poder, despierta violentamente cuando la supresión se rompe. ¿Y la tuya? Él miró las runas en su piel pulsando más rápido ahora, grietas formándose en la magia. Ya está empezando a fallar. Como si sus palabras lo convocaran, el calor se encendió bajo la piel de Freydis. No doloroso, intenso, como estar demasiado cerca de una hoguera. Pero el fuego estaba dentro de ella, quemando años de candados y cadenas. Ella jadeó, presionando una mano en su pecho. Respira, ordenó Bjorn de repente a su lado. No luches contra ello. Deja que... La luz plateada se encendió bajo su piel, solo por un segundo, justo lo suficiente para hacer que las sombras en la habitación retrocedieran y el fuego en el hogar rugiera más alto. Las paredes temblaron. Afuera, los árboles gemían y se doblaban, las ramas extendiéndose hacia la fortaleza como suplicantes ante una reina. Bjorn la atrapó antes de que colapsara, sus manos firmes en sus hombros. El bosque te reconoce, sabe lo que eres. No sé lo que soy, aclara la garganta. Freydis dijo entre dientes, luchando por controlar el poder, tratando de liberarse. No sé cómo. Lo harás.
Su voz era segura. Pero no esta noche. Esta noche sobrevivimos. Un aullido partió el aire afuera. Cerca, demasiado cerca. La cabeza de Bjorn se levantó bruscamente, sus ojos brillando. Se están acercando. Él soltó a Fridus y se movió a la ventana en un movimiento fluido. Lo que vio hizo que su expresión se volviera fría y peligrosa. ¿Qué es?, preguntó Fridus, enderezándose a pesar del temblor en sus extremidades. Veo 7 cazadores, la élite del consejo. La voz de Bjorn era plana. Y uno de ellos, él hizo una pausa, algo como arrepentimiento parpadeando en sus rasgos. Uno de ellos es alguien que conoces. El corazón de Fried se detuvo. ¿Quién? Rubia, ojos dorados, se mueve como si hubiera hecho esto antes. Bjorn la miró de nuevo. Tu hermana de vínculo. El nombre cayó de los labios de Fridus como una maldición. Astrid. Por supuesto. Por supuesto. Astrid estaba entre ellos. La chica que había jurado protegerla, que había prometido siempre, ahora la cazaba como a un animal que necesitaba ser sacrificado. La traición debería haber dolido. Debería haber roto algo dentro de ella. En cambio, encendió algo completamente diferente. El calor volvió a surgir bajo su piel, más intenso esta vez. Las runas de su presión se agrietaron audiblemente, la luz verde parpadeando y fallando. El poder se elevó como una marea, y con él vino la rabia, pura, antigua y absolutamente harta de tener miedo. Fregus, Bjorn comenzó. Ella estaba allí. La voz de Fried salió extraña, superpuesta con algo que hizo que incluso el rey Alfa se detuviera. Cuando me empujaron al círculo, cuando Ivar se apartó, Astrid estaba allí y no hizo nada. Lo sé. Y ahora está aquí para terminar lo que empezaron. Sí. Fried miró a Bjorn, sus ojos plateados brillando con una luz que no era del todo natural. Entonces que lo intente. Algo peligroso y aprobador parpadeó en la expresión de Bjorn. ¿Puedes mantenerte en pie? Sí. ¿Puedes luchar? Fridis pensó en 13 años de supresión. Aclara la garganta. Pensó en cada vez que la habían llamado equivocada, rota, peligrosa. Pensó en la fría indiferencia de Ivar y la traición final de Astrid. Pensó en cómo esperaban que muriera en silencio. No lo sé, admitió, pero estoy a punto de averiguarlo. Bjorn sonrió, una sonrisa real, afilada y salvaje. Buena respuesta. Él se movió hacia la puerta, armas en mano, el poder irradiando de él como ondas de calor. El rey Alfa preparándose para la guerra. Afuera los cazadores se acercaban, y adentro algo antiguo finalmente comenzó a despertar. Quédate detrás de mí, Bjorn ordenó, con la mano en la puerta, hasta que no puedas más. Y luego la miró de nuevo, ojos violetas encontrando los plateados. Entonces muéstrales por qué el consejo tenía razón en tener miedo. La puerta se abrió de golpe. La cacería había llegado. Entraron por la puerta como sombras con dientes. 7 cazadores, entrenados por el consejo, moviéndose con la gracia depredadora de lobos que habían matado durante siglos. Llenaron la pequeña fortaleza en segundos, rodeando a Bjorne y Fridis con armas desenvainadas y ojos brillando dorados a la luz del fuego. Bjorn no se movió, no se transformó, solo se interpuso entre ellos y Fridis con la quietud absoluta de un depredador ápice, decidiendo si la presa valía el esfuerzo. Rey Alfa, el cazador líder habló, su voz amortiguada detrás de una máscara ceremonial marcada con plumas de cuervo. Apártate. Esto es asunto del consejo. Este es mi territorio, respondió Bjorn, su voz peligrosamente suave. Lo que lo convierte en mi asunto.
La chica lleva sangre contaminada. Fue sentenciada. ¿Asesinada, quieres decir? Los ojos de Bjorn brillaron violeta. No finjamos que el consejo imparte justicia. Los cazadores se movieron, nerviosos, a pesar de su número. Incluso la élite del consejo sabía que era mejor no desafiar a un rey alfa en su propio dominio. Entonces uno de ellos dio un paso adelante, más pequeño que el resto, cabello rubio recogido en trenzas de guerrera, ojos dorados que Fridus conocía mejor que su propio reflejo. Astrid se quitó lentamente la máscara. «Hola, Frey», dijo en voz baja. El uso casual del apodo, el que solo las hermanas de vínculo usaban, golpeó a Freydis como un golpe físico. Su aliento se cortó. El calor se encendió bajo su piel, el poder surgiendo en respuesta a la herida emocional. «No», dijo Freydis entre dientes, «no me llames así. Perdiste ese derecho cuando te apartaste». La expresión de Astrid permaneció cuidadosamente neutral. Hice lo que tenía que hacer por la manada, por la estabilidad. Me viste arrojarme al bosque para morir. Estás corrompida, Frey. Siempre lo has estado. Astrid dio otro paso más cerca, y el gruñido bajo de Bjorn la hizo detenerse. Los ancianos descubrieron la verdad hace años. Llevas primera sangre. ¿Entiendes lo que eso significa? La última vez que alguien con tu linaje existió, iniciaron una guerra que mató a miles. El consejo no tuvo otra opción. Siempre hay una opción, interrumpió Fredus, el poder crepitando bajo su piel como un rayo en una botella. Tú elegiste traicionarme. No lo disfraces de deber. Elegí proteger a todos los demás de ti. La compostura de Astrid se resquebrajó, la emoción genuina asomando. ¿Crees que yo quería esto? Eras mi hermana, mi mejor amiga, pero vi en lo que te estabas convirtiendo. La forma en que las defensas se hacían añicos a tu alrededor, la forma en que los animales huían cuando pasabas. Eres peligrosa, Frey. Siempre lo fuiste. Entonces, ¿por qué sigues hablando? La voz de Bjorn cortó la tensión como una cuchilla. Si ella es tan peligrosa, ¿por qué enviar 7 cazadores cuando uno bastaría? La mandíbula de Astrid se apretó. Porque sabemos de lo que es capaz, y también sabemos lo que eres tú, Rey Alfa. Esperamos que entres en razón. Apártate, déjanos terminar esto. El Consejo está dispuesto a pasar por alto tu interferencia si cooperas ahora. Generoso, dijo Bjorn con sequedad. Práctico. Astrid hizo un gesto a Freytus. Ella ya está despertando. Mírala. Las runas están fallando. Cuando su poder se manifieste por completo, será imparable. ¿Es eso lo que quieres? ¿Otro tirano con sangre primera ardiendo a través de las manadas? Por un momento Bjorn guardó silencio. Fried podía sentir su presencia detrás de ella, sólida e inamovible, pero él no habló. Y en ese silencio, la duda se deslizó. ¿Qué pasaría si Astrid tenía razón? ¿Qué pasaría si el poder ardiendo bajo su piel realmente fuera corrupción? ¿Qué pasaría si ella fuera peligrosa, monstruosa, todo lo que siempre habían dicho que era? Freydis miró sus manos cicatrizadas, las runas agrietándose y fallando, la luz plateada pulsando bajo su piel. Quizás deberían terminarlo. Quizás sería más fácil. No. La voz de Bjorn fue absoluta. Freydis levantó la vista, sobresaltada. Ella se queda, continuó Bjorn, dando un paso deliberado hacia adelante. Los cazadores se tensaron inmediatamente. Bajo mi protección, en mi territorio. Y si el consejo tiene un problema con eso, su sonrisa era toda dientes. Pueden venir a decírmelo ellos mismos. Los ojos de Astrid se abrieron. Estás violando el pacto de neutralidad. Juraste.
Juré muchas cosas hace un siglo. El poder de Bjorn comenzó a irradiar hacia afuera, presionando contra las paredes, haciendo que el fuego rugiera más alto. He terminado de cumplir esas promesas. ¿Empezarías una guerra por ella? La voz de Astrid se elevó con incredulidad. ¿Por una chica corrompida que has conocido por una sola noche? Sí. La simplicidad de ello dejó a la habitación en silencio. Friedrich sintió algo romperse en su pecho. No dolor, algo más, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Última oportunidad, dijo el cazador líder, apretando la mano en su hoja. Entreguen a la chica o enfrenten el juicio del consejo. La risa de Bjorn fue baja y peligrosa. ¿Crees que eres una amenaza para mí en mi territorio con mi bosque a mi espalda? Él rodó sus hombros y el poder onduló en el aire como ondas de calor. He estado conteniéndome por un siglo, preguntándome si había olvidado cómo ser lo que realmente soy. Sus ojos brillaron con fuego violeta. Gracias por recordármelo. El cambio comenzó. Fredus había visto cambios parciales antes. Todos lo habían hecho. Las garras alargadas, los rasgos mejorados, los ojos brillantes, transformaciones rápidas para el combate o la intimidación. Esto era algo completamente diferente. El cuerpo de Bjorn se expandió, los huesos crujiendo y reformándose, los músculos tensos con una fuerza imposible. Su piel ondulaba con pelaje oscuro. Su rostro se extendió en algo entre hombre y bestia, sus mandíbulas llenas de dientes que podían aplastar piedra. Creció 7 pies, 8, 9, hasta que su cabeza casi tocó el techo, su enorme figura llenando el espacio con un poder crudo e innegable. Una verdadera transformación alfa, del tipo del que se habla en las leyendas, el tipo que nadie había visto en generaciones. Los cazadores tropezaron hacia atrás, sus armas de repente parecían juguetes, pero Bjorn no había terminado. Él echó la cabeza hacia atrás y rugió, un sonido que sacudió los cimientos, que hizo vibrar las ventanas, que se extendió por el bosque como una declaración de guerra. Afuera, los árboles respondieron. Las ramas se doblaron hacia la fortaleza. Las raíces brotaron del suelo, todo el bosque reconociendo a su rey e inclinándose en sumisión. Incluso los cazadores cayeron de rodillas, incapaces de resistir el dominio que irradiaba de él en oleadas. Todos excepto Astrid, que permaneció temblorosa pero desafiante, sus ojos dorados fijos en Friedrich. «Estás cometiendo un error», ella dijo, su voz quebrándose. «Cuando ella despierte, cuando su poder se manifieste por completo, destruirá todo, incluso a ti». Bjorn se transformó parcialmente de nuevo, manteniendo su forma mejorada pero recuperando el habla. Su voz salió más profunda, mezclada con la del lobo. «Entonces arderé con ella», dijo. «Pero ella no muere, aclara la garganta esta noche». Ella nunca muere porque Fregus, hija de Ulf, está bajo la protección de la Corona del Norte, y cualquiera que la toque. Sus ojos barrieron a cada cazador. «Me responderá a mí». La declaración colgó en el aire como una cuchilla. «El Consejo no aceptará esto», dijo el cazador líder, luchando por ponerse de pie. «Has violado cada ley, roto cada pacto. Enviarán ejércitos. Que lo hagan». La sonrisa de Bjorn era aterradora. «He sido neutral por un siglo, paciente, obediente». El consejo pensó que eso significaba que era débil. Él dio un paso adelante y los cazadores retrocedieron a toda prisa. «Olvidaron lo que soy, lo que siempre he sido». «¿Y qué es eso?», susurró Astrid. «El rey alfa que terminó la última guerra, él solo». Los ojos violetas de Bjorn brillaron.
y estoy listo para terminar la próxima también. Silencio, absoluto y pesado. Entonces Bjorn hizo un gesto hacia la puerta con una mano con garras. Vayan, díganle al consejo lo que pasó aquí. Díganles que Fregus vive. Díganles. Él hizo una pausa, algo oscuro y satisfecho en su expresión. Que su mayor error no murió en el bosque raíz negra. Encontró un rey en su lugar. Los cazadores no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Huyeron en la noche, incluso Astrid, que lanzó una última mirada a Freydis, algo como arrepentimiento en sus ojos dorados antes de desaparecer en la sombra. La puerta se cerró detrás de ellos. Beorn se transformó completamente de nuevo, regresando a su forma humana, su pecho jadeando por el esfuerzo. Freydis lo miró, incapaz de hablar, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Él la había elegido. Sobre la neutralidad, sobre la paz, sobre un siglo de control cuidadosamente mantenido, él la había elegido. ¿Por qué? La palabra salió rota. ¿Por qué harías eso? Bjorn se giró para enfrentarla, sus ojos violetas aún brillando débilmente. ¿Por qué? Dijo en voz baja. Estoy cansado de ver a la gente ser borrada por ser poderosa. Estoy cansado de dejar que el consejo dicte quién merece existir. Él dio un paso más cerca. Y porque cuando te llevé a través de esa frontera, sentí algo que no había sentido en 100 años. Propósito, la guerra se acerca. Freydis susurró. Por mi culpa. No. La sonrisa de Bjorn fue feroz. La guerra se acerca porque yo elegí luchar. Afuera, el bosque se calmó. Adentro, el poder vibraba entre ellos como un ser vivo. Y en algún lugar a la distancia, los cuervos del consejo alzaron el vuelo, llevando noticias que remodelarían el norte. El rey Alfa había roto su juramento y la chica con la primera sangre vivía. 3 días pasaron en una inquietante calma. Los cazadores no regresaron. El consejo no envió emisarios, pero el silencio se sentía como un aliento contenido antes de un grito. Beorn fortificó la fortaleza, colocando guardianes que lo alertarían de cualquier acercamiento. Freydis intentó ayudar, intentó ser útil, pero el poder bajo su piel crecía más fuerte con cada hora que pasaba. Las runas de su presión se agrietaron más. El calor pulsaba por sus venas como plata fundida. Se estaba desintegrando o uniéndose. No podía decir cuál. En la tercera noche, mientras las nubes de tormenta se reunían y los relámpagos fracturaban el cielo, Astrid regresó sola. Freydis la sintió antes de que llamara. Esa conexión de hermana de vínculo aún zumbaba débilmente a pesar de todo. Abrió la puerta antes de que Bjorn pudiera detenerla. Astrid estaba bajo la lluvia, sin armas visibles, con las manos levantadas en señal de rendición, pero sus ojos dorados contenían algo desesperado. «Necesito hablar contigo», dijo. «Solo tú. Por favor, Frey. No me llames así. Por favor». La voz de Astrid se quebró. 5 minutos. Es todo lo que pido. Bjorn apareció detrás de Freydis, el poder irradiando una advertencia. «Esto es una trampa». Probablemente, Freydis estuvo de acuerdo, pero miró a Astrid, a la chica que le había trenzado el cabello, que había jurado pactos de sangre bajo robles, que una vez había sido todo su mundo, y sintió algo retorcerse en su pecho. 5 minutos afuera donde él pueda vernos. La mandíbula de Beorn se apretó, pero él asintió. «Estaré observando». Freydis salió a la lluvia, manteniendo la distancia entre ella y Astrid. Se quedaron a 10 pies de distancia, la tormenta formándose sobre sus cabezas, los relámpagos iluminando sus rostros en destellos blancos. «No deberías haber vuelto».
dijo Freydis en voz baja. Lo sé. Astrid se abrazó a sí misma. Pero no pude. Frey, escúchame. El consejo está planeando algo peor que cazadores. Están reuniendo a toda la guardia de cuervos. Cientos de ellos. Van a quemar todo este territorio hasta las cenizas antes de dejarte vivir. Entonces, ¿por qué advertirme? Porque a pesar de todo, eras mi hermana. Astrid dio un paso más cerca. Y porque estoy tratando de salvarte una última vez, entregándome a ellos, pidiéndote que huyas. Los ojos de Astrid brillaron con algo que pudo haber sido lágrimas o lluvia. El rey Alfa rompió la neutralidad por ti. Bien, que tenga su guerra, pero tú no tienes que estar aquí cuando empiece. Conozco rutas para salir del norte, pasajes seguros. Puedo llevarte a los territorios del sur donde el alcance del consejo es más débil. No, Frey. Dije que no. El poder se encendió bajo la piel de Frus, haciendo que la lluvia a su alrededor silbara en vapor. He terminado de correr. He terminado de esconderme. He terminado de dejar que la gente me diga que soy demasiado peligrosa para existir. Eres peligrosa. La compostura de Astrid se hizo añicos. ¿Sientes lo que te está pasando? Eso no es natural. Eso no es... La Freytus que yo conocía nunca habría querido esto. Ella quería ser normal, segura. Ella quería ser amada. La voz de Fregus se elevó, la luz plateada comenzando a brillar bajo su piel. Ella quería que su manada la aceptara, que su pareja la viera, que su hermana de vínculo estuviera a su lado. Pero nada de eso pasó, ¿verdad? Todos ustedes eligieron tener miedo en su lugar, porque tu poder, mi poder es mío. El grito salió de la garganta de Fridus con una fuerza que hizo tropezar a Astrid hacia atrás. No es del consejo para suprimir. No es de las manadas para juzgar. No es tuyo para temer. Mío. Aclara la garganta. Un trueno retumbó sobre sus cabezas. No puedes controlarlo, dijo Astrid, y ahora había un miedo genuino en su voz. Cuando despierte por completo, te perderás. Te convertirás exactamente en lo que dijeron que eras, un monstruo. Y yo no puedo. Su voz se quebró. No puedo ver eso pasar, así que, por favor, Frey, ven conmigo. Déjame salvarte antes de que sea demasiado tarde. Por un momento Freydis vaciló, porque esta era Astrid, su hermana, la chica que la había protegido cuando eran niñas, que había prometido siempre, que estaba parada bajo la lluvia, rogándole que huyera. Quizás tenía razón. Quizás el poder era corrupción. Quizás. Entonces Freydis lo vio. Un destello de movimiento en los árboles de detrás de Astrid. Ojos dorados reflejando relámpagos. 5, 6, 7 pares. Los cazadores esperando en emboscada. La comprensión golpeó a Fridus como agua helada. No viniste a advertirme. Ella respiró. Viniste a distraerme. La expresión de Astrid se desmoronó por la culpa. Lo siento, Godfrey, lo siento mucho, pero prometieron que si te traía viva, lo harían rápido, sin dolor, no tendrías que sufrir. Aléjate de ella. El rugido de Bjorn partió la noche mientras él salía de la fortaleza, ya transformándose. Los cazadores explotaron del linde de árboles y Astrid se lanzó hacia adelante. Las runas de atadura brillando en sus manos, tratando de abofetearlas sobre la piel de Fridus antes de que ella pudiera reaccionar. Lo siento, susurró Astrid de nuevo. Te estoy salvando de la única manera que puedo. Sus dedos tocaron la muñeca de Fridus. Las runas de supresión se hicieron añicos. Todas ellas. Cada cerradura que el consejo había colocado durante 13 años. Cada cadena envuelta alrededor de su poder, cada jaula construida para mantenerla enterrada,
explotaron hacia afuera en una ola de fuego plateado que envió a Astrid volando hacia atrás 20 pies. Freydis gritó: no dolor, no miedo, liberación. El poder brotó de ella como una estrella volviéndose nova. Fuego plateado se encendió bajo su piel, brillando tan intensamente que convirtió la noche en día. La tormenta sobre sus cabezas respondió, los rayos golpeando el suelo a su alrededor en un círculo perfecto. Y ella sintió todo, el bosque, cada árbol, cada raíz, cada ser vivo conectado a la tierra. Ella sintió su reconocimiento, su sumisión. Mientras la magia ancestral, más antigua que el consejo, más antigua que las manadas, más antigua que la memoria misma, se elevaba para responder a su llamada. Su cuerpo se transformó, no como un lobo normal, como algo entre formas, parcialmente humana, parcialmente bestia, completamente otra. Pelaje plateado ondeaba por su piel. Sus ojos brillaban con una luz que contenía la luna misma. Garras extendidas, no oscuras como las de más allá, sino cristalinas, brillando como la luz de las estrellas hecha sólida. Primera sangre, forma verdadera. La forma de los alfas antes de que existieran las manadas, antes de la jerarquía. Cuando los lobos caminaban con los dioses, los cazadores se quedaron congelados a mitad de la carga, incapaces de moverse contra el dominio que emanaba de ella en oleadas. Astrid miró desde el suelo, sus ojos abiertos por el terror y el asombro. ¿Qué? ¿Qué eres? Lo que siempre fui. La voz de Freydis salió en capas, armonizada con algo antiguo. Lo que intentaste matar. Ella dio un paso adelante y la tierra respondió. Las raíces brotaron alrededor de Astrid, enjaulándola sin tocarla, manteniéndola en su lugar. Freydis. La voz de Bjorn cortó la neblina de poder. No. Ella se giró para enfrentarlo, el fuego plateado aún ardiendo, y lo vio detenerse a medio paso, no con miedo, con reconocimiento. Esto era lo que él había sentido hace 3 días, lo que la resonancia había estado gritando. No solo poder, no solo sangre ancestral, un emparejamiento, un igual, una reina para estar junto a un rey. Bjorn hizo algo que hizo que los cazadores jadearan de asombro. Él volvió a su forma humana. Caminó lentamente hacia adelante y se arrodilló ante ella. No sumisión, no aclara la garganta, reconocimiento de rendición. Freydis, hija de Ulf, dijo, su voz resonando a través de la tormenta. Primera sangre, la última de tu línea, el bosque te reconoce, yo te reconozco. Sus ojos violetas se encontraron con sus ojos plateados y ardientes. No como una amenaza, no como corrupción, sino como lo que eres, reina alfa. Las palabras resonaron a través de sus huesos, a través de la tierra, a través de todo, y el vínculo que se había estado formando entre ellos desde ese primer momento en el bosque raíz negra, finalmente se encendió. Se estableció con suficiente fuerza para hacer que Freydis cayera de rodillas a su lado. La resonancia se convirtió en algo más. Una atadura, una conexión, un vínculo forjado no por la ley del consejo, sino por elección y reconocimiento y poder, encontrando poder sin miedo. Vínculo de pareja, vínculo verdadero, el tipo que no había existido desde que la primera sangre caminó por la tierra. Fuego plateado y violeta se entrelazaron, ascendiendo en espiral hacia la tormenta. El bosque rugió en respuesta. Cada árbol se inclinó hacia ellos. Cada criatura en un radio de 100 millas sintió la declaración y entendió. Una nueva reina alfa había despertado y el norte nunca volvería a ser el mismo. Bjorn se levantó lentamente, extendiendo su mano. Freyd la tomó,
dejando que él la levantara, y sintió el vínculo asentarse entre ellos como un segundo latido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella, su voz aún superpuesta con poder. La sonrisa de Bjorn era feroz y salvaje. Ahora le mostraremos al consejo lo que sucede cuando intentan matar reinas. Detrás de ellos, Astrid lloraba en su jaula de raíces. A su alrededor, los cazadores huyeron en la oscuridad. Sobre ellos, la tormenta rugía en celebración, y en algún lugar profundo en territorio del consejo, los cuervos gritaban advertencias que llegaron demasiado tarde. La chica que habían intentado borrar se había convertido en la alfa más poderosa en 300 años, y ella había terminado de tener miedo. Ellos llegaron al amanecer, no con cazadores o asesinos esta vez. El consejo de cuervos, ellos mismos, los 9, llegaron a la frontera del territorio de Behorn, en túnicas ceremoniales y máscaras llevados en palanquines como los antiguos gobernantes que ellos creían ser. Ellos esperaban negociación, compromiso, quizás sumisión. Ellos obtuvieron una reina de pie junto a un rey con un bosque entero a sus espaldas. Fregus se paró en el borde del claro de la fortaleza, ojos plateados brillando, poder enrollado bajo su piel como una tormenta durmiente. Ella había aprendido control durante la última semana, no supresión, sino maestría. La diferencia entre estar enjaulada y elegir cuándo desatar. Bjorn se paró a su lado, la mano descansando casualmente en la empuñadura de su espada. Unidos, inamovibles, el vidente dio un paso adelante primero, túnicas blancas impecables a pesar del suelo fangoso. Ella se quitó su máscara de cuervo lentamente, revelando un rostro tallado en hielo y arrogancia. Rey Alfa, ella dijo, voz llevando una falsa calidez. Venimos a discutir los términos. Seguramente podemos resolver esta desafortunada situación sin más derramamiento de sangre. ¡Situación! Bjorn repitió con sequedad. ¿Es eso lo que llamas intento de asesinato ahora? La chica fue sentenciada de acuerdo con la ley de la manada. ¿Tu ley? Fried habló, y su voz llevaba el peso del poder ancestral. No la ley de la manada, no la ley natural, la ley del consejo, el tipo que ustedes inventaron para mantenerse en control. Los ojos del vidente se entrecerraron. Ustedes no entienden el delicado equilibrio que mantenemos, la estabilidad que proporcionamos. Sin el consejo las manadas se harían pedazos. Las manadas sobrevivieron por miles de años antes de que ustedes existieran. Fried dio un paso adelante y varios miembros del consejo se encogieron. Sobrevivirán mucho después de que ustedes se hayan ido. Palabras valientes para alguien que ha estado despierto menos de una quincena. Otro miembro del consejo habló, un hombre, su máscara decorada con plumas rojas como la sangre. ¿Crees que descubrir tu poder te califica para desafiar siglos de gobierno? Eres una niña jugando con fuerzas que no comprendes. Entonces déjame comprender esto. Fridus hizo un gesto y las raíces brotaron del suelo, enjaulando a los miembros del consejo en círculos de madera viva. Sin tocarlos, sin dañarlos, solo demostrando control absoluto. Sé que ustedes asesinaron a mis ancestros hace 300 años. Sé que han estado cazando a cualquiera con primera sangre desde entonces, aterrorizados de que regresáramos y expusiéramos su mentira. ¿Qué mentira? El vidente exigió. Que son necesarios. La voz de Behorn era fría. Que las manadas no pueden gobernarse a sí mismas. Que solo ustedes tienen la sabiduría para decidir quién vive y quién muere. Él sonrió sin calidez. Pero la verdad es más simple. Tienen miedo. Siempre han tenido miedo. Y han construido un imperio sobre ese miedo. Mantenemos el orden. El vidente espetó, su compostura rompiéndose. Prevenimos el caos.
¿Saben lo que pasó la última vez que alguien con primera sangre intentó gobernar? Las guerras ardientes, miles de muertos. Territorios enteros comenzaron por su consejo. Una nueva voz interrumpió. Todos se giraron. Una figura emergió del bosque, vieja, encorvada, pero con ojos que contenían siglos de memoria. Una anciana que incluso el consejo respetaba. Abuela Hulka. El vidente respiró. La anciana la ignoró, caminando directamente hacia Freytus con sorprendente firmeza. Yo estuve allí, hija, durante las guerras ardientes. Vi a tu ancestro intentar unir las manadas pacíficamente. Vi al consejo envenenar su mente, volver a sus aliados contra ella, y luego culpar del caos resultante a su línea de sangre. Ella tocó suavemente la mejilla de Fridus. Han estado reescribiendo la historia durante 300 años, haciendo monstruos de salvadores. Eso no es, el vidente comenzó. Silencio. La orden de la abuela Hela tenía un peso que incluso los miembros del consejo no podían ignorar. Permanecí callada durante siglos. Los vi ejecutar inocentes, suprimir líneas de sangre, mantener su control a través del miedo y las mentiras. Ella se volvió hacia Fridis. Pero no veré a otra primera sangre morir para preservar su poder. La chica vive. El vínculo está forjado y su reinado termina hoy. El claro quedó en un silencio atónito. Entonces Behorn habló, su voz llevando autoridad absoluta. Por derecho de corona y territorio, declaro nula la ley del Consejo dentro del Reino del Norte. Cualquier manada que busque refugio de su juicio encontrará santuario aquí. Cualquier lobo suprimido, enjaulado o marcado para ejecución, basado en la línea de sangre será protegido bajo mi ley. ¡No puedes! La voz del vidente se elevó con pánico. Los otros territorios nunca, ya lo han hecho. Otra voz gritó desde la línea de árboles. Los líderes de manada emergieron, representantes de los bosques del este, las llanuras del oeste, incluso de las disputadas marchas del sur. Docenas de ellos, todos con expresiones de sombría satisfacción. Hemos estado esperando que alguien los desafiara, dijo el Alfa del Este. Alguien lo suficientemente fuerte como para oponerse a su juicio. El rey Alfa y su reina nos acaban de dar esa excusa. El rostro del vidente se puso blanco. Esto es traición. Aclara la garganta. Esto es justicia. Bjorn hizo un gesto y sus lobos trajeron a dos figuras atadas. Ivar Blackman y Astrid. Ivar parecía disminuido sin su manada detrás de él, los hombros encorvados, negándose a mirar a nadie a los ojos. El rostro de Astrid estaba surcado de lágrimas. Ojos dorados hundidos. Ivar Blackman, dijo Fridis en voz baja, y él se encogió al oír su voz. Tomaste un vínculo de pareja y lo convertiste en una transacción. Los viste suprimirme, enjaularme, prepararse para ejecutarme. ¿Por qué? Tierra, recursos. El consejo prometió. Ivar comenzó. El consejo ha terminado. Fridus lo interrumpió. Y tú también, exilio permanente, vagarás sin manada hasta que mueras solo, como mereces. Ivar se desmoronó. El exilio era peor que la muerte para un lobo, sin manada, sin vínculos, sin hogar, solo una vagancia interminable hasta que el tiempo o los enemigos te alcanzaran. Llévenlo a las fronteras, ordenó Bjorn. Que cada territorio sepa que Ivar Blackman está desterrado. Los guardias lo arrastraron mientras él lloraba. Entonces Fredus se volvió hacia Astrid, la hermana de vínculo que la había traicionado 3 veces, que había intentado enjaularla incluso en ese momento final, que había elegido el miedo sobre la lealtad, sobre el amor, sobre todo lo que alguna vez importó. Debería odiarte.
Frederick dijo, suavemente. Debería querer venganza. Entonces tómala, susurró Astrid con la voz quebrada. La merezco. Todo lo que quieras hacerme, lo merezco. Lo sé. Fried estudió a su ex hermana con ojos que contenían más tristeza que ira. Pero no soy quien temías que me convertiría. No soy un monstruo. No soy corrupción. Ella hizo una pausa. Simplemente he terminado de llevarte. ¿Qué significa eso? Exilio. Freda dijo, lo mismo que Ivar. Elegiste al consejo sobre tu hermana de vínculo. Elegiste el miedo sobre el amor. Así que vete a vagar y vive con lo que has hecho. El rostro de Astrid se desmoronó, pero ella asintió. Quizás el exilio era misericordia. Quizás era peor que la muerte. De cualquier manera, se lo había ganado. Mientras los guardias se la llevaban, Fridus sintió algo liberarse en su pecho. No perdón. No del todo, pero libertad. Libertad del peso de su traición, de la necesidad de su aprobación. Se volvió hacia los miembros del consejo, aún enjaulados en raíces. El consejo de cuervos queda disuelto, declaró, su voz resonando con poder. Sus territorios son devueltos a las manadas. Sus leyes son nulas. Sus juicios son sin sentido. Ella sonrió, afilada y final. Y cualquiera que intente reconstruir su imperio, me responderá a mí. La vidente abrió la boca para protestar. Las raíces se apretaron fraccionalmente. Una advertencia. Ella cerró la boca. Váyanse, Bjorn ordenó, mientras aún puedan regresar a los agujeros de donde salieron, porque el norte pertenece a su gente ahora, no a ustedes. Las raíces se soltaron, los miembros del consejo se dispersaron, túnicas embarradas, dignidad hecha añicos, poder roto. Mientras huían, los líderes de manada que se habían reunido comenzaron a vitorear. Un sonido que creció y creció hasta que hizo eco por todo el bosque. El consejo había caído, y en su lugar se erguía algo nuevo. Fridus se volvió hacia Bjorn, ojos plateados encontrándose con violetas. ¿Ahora qué? Ahora. Bjorn sonrió. Ahora reclamas lo que es tuyo. Juntos caminaron hacia el bosque raíz negra, el bosque que casi la había matado, el bosque que la había elegido en su lugar. Y mientras Fridus pisaba bajo los árboles antiguos, ellos se inclinaron hacia ella como súbditos ante una reina. La tierra zumbaba, el aire brillaba. Bosque raíz negra, dijo suavemente, es tierra sagrada ahora, protegida. Nadie entra sin permiso. Nadie caza aquí. Nadie lo usa para ejecución nunca más. El bosque pulsó en respuesta, acuerdo, reconocimiento, y en algún lugar profundo en las raíces, la magia ancestral se asentó, declarando esta tierra suya. La chica que habían dejado morir ahora gobernaba el bosque mismo. Justicia envuelta en fuego plateado y raíces. La primavera llegó al bosque raíz negra por primera vez en 300 años. Flores florecieron donde solo había crecido la sombra. Pájaros regresaron a ramas que alguna vez habían gemido con la muerte. Los árboles antiguos, liberados de su carga como verdugos, se enderezaron hacia la luz del sol como prisioneros finalmente desencadenados. El bosque recordó lo que había sido antes de que el consejo lo retorciera en un cementerio, y eligió volver a hacer eso. Fred caminó a través de la transformación con asombro en sus ojos plateados, arrastrando sus dedos sobre la corteza que zumbaba bajo su tacto. El vínculo entre ella y este lugar se había profundizado a lo largo de los meses. No posesión, sino sociedad. El bosque la protegía, ella lo protegía a cambio. «Estás sonriendo», Bjorn observó, uniéndose a su paso. «Es aterrador». «Bien,
Fried lo miró, esa pequeña sonrisa ensanchándose. Me he ganado el derecho a ser aterradora. Eso sí que lo has hecho, mi reina. El título todavía se sentía extraño. Reina Alfa del Norte. La llamaban ahora. Fried, hija de Ulf, primera sangre, la mujer que había roto el consejo y recuperado su linaje. Manadas vinieron de todos los territorios para jurar lealtad, para buscar guía, para ver si las leyendas eran ciertas. Ella todavía estaba aprendiendo lo que significaba, todavía descubriendo las profundidades de su poder, el peso de su responsabilidad, el equilibrio entre fuerza y misericordia. Pero no estaba aprendiendo sola. Bjorn había cumplido su promesa. Estuvo a su lado a través de cada desafío, cada decisión difícil, cada momento en que la corona se sentía demasiado pesada. No como su superior o su protector, sino como su igual, rey y reina, compañero y compañera. El vínculo entre ellos se había asentado en algo firme y feroz. No la intensidad desesperada de esos primeros días, sino algo más profundo, construido sobre la elección y la confianza, y el conocimiento silencioso de que se habían elegido el uno al otro cuando el mundo entero decía que no deberían. La ceremonia de coronación es en una hora, Bjorn le recordó suavemente. Los ancianos de la manada ya se están reuniendo. Fried suspiró. Lo sé, solo necesitaba. Ella hizo un gesto hacia el bosque que los rodeaba. Un momento para recordar. ¿Recordar qué? ¿Cómo se sentía ser ella, la chica que pensó que estaba rota? Fried tocó las cicatulas descoloridas en su clavícula, donde las runas de su presión una vez habían ardido. Antes de saber de lo que era capaz, antes de todo esto, Bjorn la estudió en silencio. ¿La extrañas? A veces. La voz de Frege se suavizó. Ella era más pequeña, más tranquila, más fácil de pasar por alto. Había una comodidad en eso, en no llevar el peso de las expectativas de todos. Podrías alejarte. Las palabras de Bjorn no contenían juicio. Caminar hacia estos árboles y nunca regresar. Yo les diría que elegiste la soledad. Nadie cuestionaría el derecho de la primera sangre al aislamiento. Fried lo miró, sus ojos plateados buscando. ¿Vendrías conmigo? ¿A cualquier parte? La simplicidad de ello hizo que su pecho doliera. Este hombre, este rey alfa que había gobernado solo por un siglo, que había congelado su corazón contra la traición, que había roto cada juramento para salvarla, se alejaría de todo si ella se lo pidiera. Lo sé, dijo suavemente. Por eso no lo pediré. Ella tomó su mano, sus dedos entrelazándose naturalmente. La chica que quería desaparecer murió en ese bosque. Ya no soy ella. Soy una reina. Bjorn terminó. Y las reinas no se esconden. No. Fried sonrió. Ellas rehacen el mundo en su lugar. La coronación no fue como las ceremonias antiguas, sin supervisión del consejo, sin aprobación de ancianos sin rostro, solo manadas reunidas en el corazón del bosque Raíz Negra, ahora rebautizado Raíz Plateada en honor a su nueva reina, presenciando como la abuela Ela colocaba una corona de ramas tejidas y piedra lunar en la cabeza de Fridus. Por derecho ancestral y poder ganado, declaró la anciana, te nombro reina alfa, que tu reinado sea justo, que tu fuerza sea templada con sabiduría, que nunca olvides lo que se sintió ser dejada de lado. No lo haré, Fritus prometió, su voz resonando por el claro. Cada ley que escriba, cada juicio que haga, lo recordaré. Recordaré lo que es ser llamada equivocada, peligrosa, mejor borrada. Ella encontró los ojos de los lobos reunidos, viendo su propio pasado reflejado en algunos de sus rostros. Y juro
Nadie será enjaulado por su línea de sangre otra vez, no mientras yo esté en pie. La multitud estalló en aullidos de aprobación. Bjorn dio un paso adelante, colocando su propia corona, antigua, usada por los reyes del norte durante generaciones, junto a la suya. No encima, al lado, igual. El norte tiene dos gobernantes ahora, declaró. Rey y reina, unidos por elección, no por tradición. Que gobernemos con fuerza y misericordia ambos. Más aullidos, más celebración. Aclara la garganta. Comenzó la música. Tambores y voces elevándose en canciones más antiguas que el consejo, más antiguas que la ley escrita. Canciones sobre lobos que corrían libres y elegían sus propios destinos. Frejus se dejó llevar por ello, bailando con compañeros de manada que apenas conocía, pero que la aceptaban sin preguntas, aceptando brindis y bendiciones y promesas de lealtad. Observando cómo Bjorn se movía entre la multitud con fácil autoridad, el peso que había presionado sus hombros durante siglos finalmente levantado. Él la miró a los ojos a través del fuego y sonrió. Una sonrisa real, sin reservas, y ella sintió el vínculo de pareja pulsar con calidez. Horas más tarde, cuando la celebración se había suavizado en conversaciones tranquilas y fuegos moribundos, se escabulleron. La fortaleza fronteriza era exactamente como había sido esa primera noche. Muros de piedra, muebles sencillos, una sola chimenea crepitando con calidez. Pero todo era diferente ahora. Frieda se acurrucó entre las pieles de la cama. El agotamiento finalmente la alcanzó. Bjorn se acomodó a su lado, un brazo envolviendo su cintura, atrayéndola cerca. Cansada, murmuró contra su cabello. Exhausta, ella se acurrucó más profundamente en su calor. ¿Quién sabía que ser reina era tanto trabajo? Su pecho retumbó con una risa silenciosa. Te acostumbrarás a ello. Lo haré. Fridus se giró para mirarlo, sus ojos plateados encontrándose con los violetas a la luz del fuego. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, que estoy aquí, que tú, ella tocó su rostro suavemente, que me elegiste cuando podrías haber elegido la neutralidad. La neutralidad está sobrevalorada. Bjorn le tomó la mano, presionando un beso en su palma. Y tú siempre valiste el riesgo. Incluso si me hubiera corrompido, incluso si me hubiera convertido en el monstruo que decían que era, incluso entonces, su certeza era absoluta. Porque yo me habría puesto a tu lado de todos modos, te habría recordado quién eras, habría luchado contigo o por ti, lo que necesitaras. Él sonrió suavemente. Eso es lo que hacen los compañeros. Fried sintió que las lágrimas le picaban los ojos, felices por una vez. Te amo, ella susurró. No creo haberlo dicho en voz alta todavía, pero lo hago completamente aterradoramente. Lo sé. El pulgar de Bjorn le secó una lágrima que se escapó. Lo supe desde esa primera noche cuando tarareaste canciones a los depredadores en lugar de gritar. Ya eras la persona más valiente que jamás había conocido. Enamorarse era inevitable. Ella lo besó entonces, suave y profundo y lleno de promesa. El tipo de beso que hablaba de para siempres y elecciones y vínculos que nada podía romper. Cuando finalmente se separaron, Fredus se encontró tarareando. No por miedo esta vez, por contento, por paz. Bjorn reconoció la melodía, esa vieja canción rúnica que su abuela solía cantar. Todavía tarareas cuando sientes fuertemente, observó con suave diversión. Algunos hábitos no se rompen. Fregus se acurrucó contra su pecho, escuchando su latido hundirse con el suyo a través del vínculo.
Además, me recuerda que sobreviví, que todavía estoy aquí. Eres más que estar aquí. La voz de Bjorn era tranquila pero feroz. Estás prosperando, construyendo algo mejor que lo que vino antes, dando esperanza a cada lobo que alguna vez sintió que no pertenecía. Lo estamos construyendo. Freytus corrigió. Juntos. Juntos. Bjorn estuvo de acuerdo. El fuego crepitó. La lluvia comenzó a caer suavemente afuera. No una tormenta esta vez, solo una suave lluvia de primavera que trae vida a las raíces y la tierra. Y en ese momento de quietud, Fregus se permitió sentir todo el peso de todo lo que había cambiado. La habían abandonado para morir en el bosque maligno. Le habían tallado runas en la piel y la habían llamado contaminada. La habían empujado a la oscuridad y esperaban que el bosque la devorara por completo. La habían querido borrada, olvidada, sin luto. Aclara la garganta. Pero el bosque no la había tomado. La había reconocido, la había protegido y le había dado lo que más necesitaba. Un rey que la veía tal como era, que la eligió cuando elegirla significaba guerra, que se arrodilló ante ella no en sumisión, sino en reconocimiento de su poder, su valía, su derecho a existir sin disculpas. Y juntos, cicatrizados y fieros, y absolutamente hartos de dejar que otros los definieran, rehacerían el norte en algo mejor. No más consejos decidiendo quién merecía vivir, no más supresión, jaulas, ejecuciones en la oscuridad. Solo lobos corriendo libres bajo la luna, eligiendo sus propios caminos, construyendo sus propios futuros. La chica que habían intentado matar se había convertido en una reina, y el bosque que debería haber sido su tumba se convirtió en su reino en su lugar. Freydus sonrió en la oscuridad, el latido de Bjorn constante bajo su oído, y susurró la verdad en la quietud. Querían romperme. Me hicieron inquebrantable en su lugar. Afuera, el bosque raíz plateada zumbó su acuerdo, y el mundo lenta, pero ciertamente, comenzó a cambiar. El fin. La dejaron para morir en el bosque malvado. Pero el bosque no la tomó. Le dio un rey, y juntos ellos rehicieron el mundo. Si disfrutaste esta historia, déjamelo saber en los comentarios abajo. Tu apoyo me ayuda a dar vida a más historias iluminadas por la luna como esta. No olvides suscribirte para más cuentos de lobos, romance y segundas oportunidades que se niegan a permanecer enterradas.